La casa, por esa casa pedía en ese momento 39.900, yo ofrezco 30, terminamos cerrando en 34.000. Yo no la vi, o sea, yo la compré sin verla. Mm. Incluso cuando yo firmo los papeles de la compra, a mí me mandan una notaría móvil a que firme, firmo Mm. los papeles con notaría móvil y punto. O sea, yo ni siquiera tuve que viajar a Ohio. O sea, yo compré una propiedad sin verla. Muy buenas y bienvenido una vez más a Magnates de Ladrillo. Yo soy Charlie Hoyos y tenemos aquí con nosotros a Leo Schatzman. Espero haberlo pronunciado bien. Argentino e inversor inmobiliario en Estados Unidos. ¿Qué tal estás, Leo? Charlie, querido, ¿cómo estás todo? ¿Cómo anda todo por allá? Bien, todo bien, como podemos, pero al final tenemos que adoptar ese papel de protagonistas, no de victimistas, ¿no? Así que es la única manera de salir hacia adelante. ¿Qué tal va todo por Estados Unidos? Por suerte, por acá todo bien. Antes que nada, muchísimas gracias por este espacio, por tenerme hoy aquí compartiendo este episodio con vos y con tu audiencia. La verdad que por Estados Unidos todo bien. En este momento en Nueva York, en la ciudad de Manhattan, en Manhattan específicamente, verano. La verdad que viendo cómo evoluciona todo el negocio y cómo evolucionan las cosas por aquí. Y que, oye, ¿qué te llevó allí a Estados Unidos y encima como inversor inmobiliario? Cuéntanos un poquito la historia. Ok, es una muy buena pregunta que hay que volver, yo digo que muchos años atrás. Mm. Em, yo siempre digo que como argentino, mi historia es la historia de Mm. muchos, es la historia de que unos abuelos tomaron el barco de Europa hacia Argentina. Em, en Argentina hacen una vida, básicamente. Yo nací ahí y desde edad pequeña siempre me interesó y siempre me atrajo la posibilidad de, digamos, de crecer y de salir de una situación, digamos, una situación donde, como toda persona, se cría y se desarrolla en un ambiente de capaz de educación pública, de una clase media que quiere seguir creciendo. Y en mi cabeza siempre, ok, ¿cómo puedo seguir creciendo? ¿Cómo puedo hacer algo que realmente me dé placer, me guste, que tenga que ver con gestionar algo físico, no algo digital o de servicios, Mm. que tenga que ver con interacción con personas? En mi cabeza empezaron a muchas ideas. Siempre etapa temprana supe que me iba a ir a Argentina, por cuestiones de ambición, de ganas de crecer. Mm. Em, Hace ya que más de 10 años, tomé una decisión que fue hacer un programa en Estados Unidos, de emprendimiento en MIT. La historia es un poco graciosa. Un amigo me dijo, hay un programa, apliqué, yo no sabía ni qué era, apliqué, me terminaron aceptando. Después de ahí, creo un emprendimiento de tecnología, me mudo a Chile, de Chile me mudo a Colombia. En Colombia estaba viviendo muy feliz, hasta que un día mi hoy esposa me dijo, Leo, quiero que nos vayamos a Estados Unidos. Obviamente yo me reí, y le dije, bueno, que sé qué pasa y vamos. Y la historia al final del día es que efectivamente lo logró, consiguió por su lado aplicar a una universidad, fue aceptada para hacer una maestría y un poco por casualidad terminó viviendo en Estados Unidos, que es el país en el cual yo había leído muchísimos libros sobre bienes raíces, sobre cómo funcionaba Mm. el mercado americano, que es muy distinto al mercado en América Latina. Y terminé un poco por casualidad, terminé un poco empujado por mi esposa a venirnos a Estados Unidos. Y yo creo que fue una bendición en el sentido que sin planearlo termino en el mercado, uno de los principales mercados a nivel global en bienes raíces, con millones de transacciones en real estate por año, donde hay una movilidad muy fuerte entre ciudades, estados, pueblos, la gente todo el tiempo se muda. Entonces, en ese sentido, es como que sin planearlo y sin pensarlo, terminé en el mercado ideal donde estaban las oportunidades. Y parece un poco con esta historia, yo llevo acá hace 4 años, y era un mundo nuevo. Primero como latino, hablando español, acá todo es en inglés, como bien sabes. Mm. Entonces era, ok, ¿cómo hago para meterme en un mercado de bienes raíces? Donde sí, yo tengo unas propiedades en Argentina, pero son mundos completamente distintos, regulaciones distintas, mercados distintos, formas de construir las propiedades distintas, mantenimiento, todo es un mundo distinto. Entonces yo digo que me tocó un intensivo, eh, para poder aprender cómo funcionaba todo aquí en Estados Unidos desde el momento cero, porque si no, de vuelta, no iba a poder desarrollar negocios y no iba a poder cumplir, como yo digo, un poco el sueño americano,
que es venir acá, obviamente, y a base de esfuerzo poder crecer y poder progresar. Qué bueno. Me ha llamado la atención cuando has dicho lo de la forma de construir diferente, porque es cierto, ¿no? O sea, parece que incluso dentro de ciudades del mismo país cambia mucho la forma, ¿verdad? En Estados Unidos con 50, son 50 estados, ¿no? Los que hay. 50 o 51. ¿Cuántos son? En un par de años, cuando tenga la ciudadanía, te Ca- respondo. Todavía no me puse a estudiar, pero sí, por ahí cerquita. Vale, vale. La historia es que hay diferentes formas de construir. Entonces, la diferencia entre Argentina y Estados Unidos, ¿cuál es lo que más te llama la atención que se construye diferente? Te doy un ejemplo muy simple. En Argentina, vos con un ladrillo y con cemento te pones a construir. Es muy normal ver en muchos lugares del país gente que construye su propia casita a base de efectivamente de ladrillo y cemento. Y van construyendo una estructura sólida. Eh, Acá en Estados Unidos vos tenés, para arrancar, muchas casas que tienen basement, o sea, que tienen sótanos. Mm, O sea, cambia la estructura de cómo arrancás. mm, El segundo punto, cuando hablamos que en Argentina es ladrillo y cemento en la mayoría de los casos, acá son estructuras de madera, es el framing de madera, todo de madera y todo de drywall o durlock, depende de cómo lo llamen en tu país, pero mm, básicamente es construcción en seco. Son mm, construcciones mucho más rápidas, por un lado, para hacerse, pero por otro lado tienen obviamente sus pros y sus cons. Entonces, es completamente distinto. Vos en Estados Unidos yo le pego una pared y le hago un agujero. En Argentina le pego una pared y me rompo la mano. claro. Eh, en Argentina un inquilino me hace un agujero en la pared y después tengo que tapar todo ese agujero de una forma que acá en Estados Unidos capaz me tengo que cambiar el drywall. Depende del agujero y depende de dónde puso el tornillo. Mm, Entonces, digo, son muchas diferencias, no solo eso, los techos. El techo en Estados Unidos son techos en su gran mayoría de shingles, que depende cuál compre, te puede durar 20 o 30 años, y que obviamente es completamente distinto a la estructura que usas en Argentina, también por un tema obviamente de duración, también un tema climático, depende de dónde en Estados Unidos es el clima y lo que tu casa tenga que soportar en cuanto a variaciones. Yo siempre me acuerdo una historia de un conocido que tiene propiedades en una ciudad de Texas y él me cuenta que para que en verano, para que la estructura de hormigón no se le quiebre en las bases de las casas, él tiene que prender los regadores y mojar la base de la casa para que no se le quiebre por el tema del calor y de diferencia de temperaturas. Entonces, son cosas que yo en Argentina no tenía eso. O sea, en Argentina yo tenía un apartamento o dos apartamentos y era una cosa completamente distinta. Acá vos tenés, dependiendo del estado y dependiendo de la ciudad, un verano que podés tener 35, 40 grados y un invierno que podés tener -20 en la misma propiedad. Entonces, tu propiedad tiene que estar hecha para que se adapte a esta variación térmica entre verano e invierno. Y obviamente los materiales, el mm. aislamiento y el método de construcción también es distinto. Y también por eso es que ves que cuando hay, por ejemplo, incendios, las casas se prenden mucho más rápido que capaz como en Argentina o en España. Y también con cómo están construidas. Ya, 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 no, muy interesante. Y oye, y dentro de Estados Unidos, porque como digo, tenemos muchos estados, y te fuiste concretamente a Ohio, ¿no? Si no recuerdo mal, es en Ohio, pero ¿por qué no fuiste, no sé, algo más cosmopolita, algo mucho más atractivo como San Francisco, como Miami, ¿no? Cuéntanos, ¿por qué Ohio? Como Nueva York. En Nueva A York, ver, claro. un poco la historia. Cuando me vengo para acá, el principal desafío es cómo podía arrancar a invertir, Mm, reduciendo el riesgo, o sea, de una forma conservadora. En ese sentido, sin saber tanto. Y igual de algún nivel de inglés que no era el mejor mm, para poder avanzar con el negocio. Entonces, digamos que las opciones que yo tenía en mi cabeza eran dos. O hacía el clásico modelo donde me anoto en una universidad y hago un programa educativo, ya sea un máster, un programa corto, etcétera, de bienes raíces para poder aprender, un famoso máster, mm. que me puede costar entre unos 50.000. 50 Sí. para arriba, dependiendo de dónde, pero de ahí para arriba, o comprar una propiedad y aprendía haciendo, básicamente que el riesgo debe ser el valor de la propiedad, y en mi cabeza era que, ok, en base a mi personalidad, soy una persona que aprende haciendo. Dije, ok, Mm, entre una y otra, ok, vamos a aprender haciendo. Entonces ahí viene la segunda pregunta que tiene que ver con esto que me estás preguntando, es, ok, ¿en qué ciudades en Estados Unidos y en qué mm, estados en Estados Unidos, o sea, primero en qué estados y después en qué ciudades en Estados Unidos puedes encontrar propiedades dentro de un rango de precios
que el riesgo tuyo lo puedas manejar y cuando obviamente la rentabilidad, si las cosas salen bien, funcione, y donde si las cosas salen mal, digas, ok, no voy a perder el 100%, perdí algo, pero aprendí de todo este proceso. Entonces, yo estaba en ese proceso de poder encontrar dónde invertir. Obviamente Manhattan no era una opción. Em, los precios acá eran prohibitivos. Eh, y yo en aquella época usaba Twitter para seguir tema gente de real estate. Y de repente me cruzo en Twitter con una persona que ponía, compré esta casa por $20,000 y me deja $15,000 en renta por año. Compré esta propiedad por 27 y me deja $12,000 por año. Obviamente mi cabeza era como, bueno, todo esto suena muy bonito para ser cierto, Que esto seguramente es una existe. estafa. Esto existe, como hay algo raro. Entonces dije, bueno, ¿qué pierdo preguntándole y escrito a esta persona? Entonces le escribo por privado, le digo, hola, ¿cómo andás? Vi lo que estás haciendo, ¿te interesa enseñarme? Así, de la nada. Y la persona me responde y me dice, sí, te cobro tanto la hora por sesión. Le digo, bueno, probemos, ¿qué pierdo? Una o dos sesiones, probemos. Y lo peor de todo es que la historia que él contaba era cierta. Entonces, así descubro una ciudad en el estado de Ohio, que la ciudad se llama Toledo. Obviamente, muchas horas, 4 años después, te puedo decir que hay muchas ciudades como Toledo en Ohio o en Estados Unidos, donde esta persona lo que me ayuda es a entender, por un lado, la dinámica de esta ciudad, cómo se maneja esta ciudad en cuanto a códigos postales, qué códigos postales corresponden a qué tipo de áreas, en temas de seguridad, tipo de construcción, edad de las propiedades, etcétera. Me pone a disposición una base de personas para que me puedan ayudar si yo necesitaba, o que alguien que las pudiera ver en mi nombre, o me conecta con un agente de bienes raíces para que me ayude a representarme cuando yo fuera a comprar. Entonces me da un marco para arrancar. Después de eso, dije, ok, vamos a comprar ahí. Entonces entro en Zillow.com, me pongo alertas y cada vez que entro a una casa entre 10 y $40,000, que me lleva una alerta, casa de 3 habitaciones y un baño. Empieza a llegar alertas y yo no entendía nada, entonces le mandaba mensajes a los agentes vendedores y les hacía preguntas, y iban y mandaban videos de las casas, y todo era muy bonito, todo virtual, pero yo no avanzaba. Estaba en ese análisis parálisis, donde ves 50 millones de propiedades y no entendés qué diferencia entre cada una y dónde avanzar y por qué sí o por qué no. Y ahí tomo la decisión de ir a esta ciudad en Ohio. Ahí es donde descubro que esta ciudad no tiene aeropuerto grande para vuelos desde donde yo vivo. Entonces el aeropuerto más cercano es en Detroit, que es a más o menos 45 minutos. Me tomo un avión a Detroit, bajo a Toledo a conocer y me encuentro un mundo completamente distinto a lo que yo estaba acostumbrado acá en Manhattan y acostumbrado a lo que tenía, no sé, en Argentina, que es donde viví toda mi vida. En un mundo distinto. Entonces, diciendo, ok, es como ves en las películas, que son todas casas muy parecidas, que son todas calles muy parecidas. Em, entonces ahí me pongo realmente en serio a investigar cuál es la historia de esta ciudad, Una entender pregunta, un poco Leo, mejor cómo... porque estamos Sí, hablando de casas, ¿verdad? Casas unifamiliares, no sí, estamos hablando de pisos, sí. de apartamentos, como decís No, vosotros. casas, no. Vale. Esto es una casa de una familia viendo una casa. Con su terrenito eh, y tal, ¿verdad? Un poco de jardín. Exactamente. Y yo siempre digo, y su perro y su cerca blanca. Entonces, eso es lo que ves en todos lados. Y gente cortando su césped, y vecinos hablándose, y niños corriendo en la calle, que es muy distinto a lo que yo estoy acostumbrado de vuelta Mm. de donde vengo. Entonces ahí dije, ok, acá hay una oportunidad. Entre el research que hice, empecé a hablar con vecinos, empecé a ver las propiedades, ahí encontré, dije, ok, ese es el lugar para arrancar. Y ahí fue que arranqué comprando una casa unifamiliar, un single family home, por $34,000. Una casa de 3 habitaciones, un baño, que efectivamente tenía un jardín y una cerca, que la cerca no era blanca, pero yo la pinté blanca y me quedó horrible. ¿Cómo olvidarlo? Que al lado tenía un terreno vacío, que con el paso de los años lo terminé comprando. Pero Mm. eso arranqué con una casa de 3 habitaciones y un baño en una ciudad que queda a 8 horas en carro desde donde estoy, o 1 hora y algo hasta Detroit, y de ahí 45 minutos manejando.
Ujú. Y entonces fue que, bueno, te preparó este señor que contactaste por Twitter. De hecho, tú y yo nos conocimos por Twitter, por X, ¿no? Vi que Exacto. comentabas cosas muy interesantes y empecé a leerte. Digo, coño, digo, otro inversor, encima es argentino en Estados Unidos. O sea, es un caso que no habrá tantos, ¿no? Porque hay gente, evidentemente, argentino viene a España, viene a Europa, a Estados Unidos, pero no todo el mundo se mete en el mundo de las inversiones, ¿no? Y mucho menos en Ohio. Por eso te preguntaba, ¿cómo fue la cosa para llegar a Ohio? Curioso, entonces 34.000, porque has dicho que es en la ciudad de Toledo, dentro de Ohio. Toledo tenemos en España, lo sabes muy bien también. Exacto. Estamos a 75 kilómetros de Madrid, a 3/4 de hora también. Pero bueno, pero ni siquiera en Toledo encuentras casas, una casa unifamiliar con su jardín por 34.000 dólares, que ahora mismo estará en los 30.000 euros o 29.000 euros, una cosa así, ¿no? Entonces, cuéntanos, luego cómo funciona exactamente allí todo el proceso. O sea, al final lo hiciste a través de un agente, ¿tú ni siquiera visitaste la vivienda o sí te personaste allí para visitarla? No, mi historia es de vueltas. Mm, Un poco casualidad, pero lo que hice en ese caso fue encontré esa propiedad en esta herramienta Zillow online. Mandé en ese momento el que es mi agente de bienes raíces allá, que digamos, básicamente me representa en las transacciones. Le pedí que fuera, que sacara mm, fotos, sacara videos y me los pasara por WhatsApp. Eh, por esa casa pedía en ese momento 39.900, yo ofrezco 30, terminamos cerrando en 34.000. Yo no la vi, o sea, yo la compré sin verla. mm, Incluso cuando yo firmo los papeles de la compra, a mí me mandan una notaría móvil a que firme, firmo mm. los papeles con notaría móvil y punto. O sea, yo ni siquiera tuve que viajar a Ohio, pero yo compré una propiedad sin verla. ¿La llega a ver ya? Eh, ¿Ha llegado hasta ahí físicamente al final o no? ¿O todavía no? no, primero la compré y después la fui a ver. No, no, Lo me cual fue refiero un error, no después. lo recomiendo. Ah, sí, después sí, 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 después Vale. sí. Incluso hasta, mientras que estamos en reformas, tomé la decisión de dormir en la propiedad como para entender un poco mejor la dinámica. Hay muchas historias graciosas, anécdotas de ese viaje. Pero básicamente la propiedad, para darte un poco más de contexto, son 3 habitaciones, un baño, tiene un basement, un sótano de más o menos serían unos 70 metros cuadrados, que también estaba terminado, o sea, era como si dijese un home office o un espacio, que también tenía un baño, medio baño porque no era un baño completo, que es funcional. La casa estamos hablando que en total la parte, el primero y segundo piso eran unos 130 metros cuadrados, en un lote de casi 250 metros cuadrados. Entonces, es una propiedad que en los papeles se ve interesante. Como yo era nuevo en esto y bastante ingenuo, yo no entendí el tamaño de la reforma que va a tener que hacer para Mm. arreglar principalmente todo lo que tiene que ver con el baño, la cocina, los pisos. Yo no tenía, digamos, no tenía esa magnitud de dónde me estaba metiendo, Te un metiste poco una lo. gorda. Mm. Sí, yo hice baños, cocina, pisos, pintura, y terminé la otra parte del basement que le faltaba. O sea, está la mitad que está en nuestra oficina, terminé la otra mitad que después de medio baño también que estaba ahí, que lo arreglamos. Eh, entonces fue una experiencia bastante interesante. Yo creo que si lo tuviese que volver a hacer, hubiese negociado mejor el precio de compra. Mm. Eh, Hubiese hecho lo mismo que hice, pero hubiese bajado un poco el precio de compra en ese momento. Vale, porque no entendí. Primero te decías que estabais en 31.000 y pico, es lo que estaban pidiendo. ¿Tú Eso ofreciste 30? pedían 39, Ah, 39 39. mil. Vale. Sí, sí, 39.000 y yo ofrecí 30 y cerramos en 34. Vale, es que te había entendido. Estaba en 31, ofrecí 30 y al final salió en 34. Dije, ¿qué ha pasado ahí con esa negociación? Vale, ahora sí me cuadra, 39. Vale, esa es la pregunta que te quería Sí, sí, hacer. sí. Y entonces al final, si se puede saber por cuánto te salió esa obra al final, esa reforma que hiciste. Ok, los números totales son, la pagué por 34, le Mm, puse 17.000 en dólares en reformas, o sea, en total número mm. 51.000 fue el número final. Eh, a un punto importante ahí es, por el valor de la propiedad, era muy difícil conseguir préstamos convencionales, ir Claro. a un banco y que me den préstamos porque no me prestaban por este Una valor. hipoteca, sería uno personal o algo así. Eh, Exactamente, no había. Entonces, otro error que cometí, o no, depende cómo lo mires, es yo compré la propiedad y la registré en nombre de una sociedad, o sea, de una empresa. Entonces, las hipotecas que me aplicaban también eran hipotecas comerciales, en Mm, vez de hipotecas personal residenciales.
Entonces eso también te cambia las tasas, te cambia las condiciones, te cambian muchas cosas. De vuelta, en su momento no sabía, yo había leído, sí, poner a nombre de una sociedad, así bajás riesgos. Bueno, vamos a hacerlo. Obviamente te Mm, dije que compré esta propiedad para aprender, no para hacer dinero, pero la suerte que tuve fue que sí, la propiedad funcionó como negocio, se terminó alquilando por $1.000 por mes, es decir, está haciendo un bruto anual de $12.000, y justo la vendí hace un mes por 90.000. ujú. Entonces, esa propiedad la terminé teniendo algunos años y mientras que estaba bajo mi gestión, dejaba ganancia y después cuando la vendí, obviamente se terminó vendiendo por casi el doble de lo que terminé poniendo entre precio de compra y arreglos. Qué bueno, enhorabuena, enhorabuena. Ahora bien, Gracias. como no es Miami, hemos dicho, no es San Francisco, no es Manhattan, tienes más rentabilidad allí, porque estamos viendo claramente que tienes una rentabilidad alta. Eso también es porque hay un mayor riesgo. Puede ser por demanda, puede ser por el tipo de inquilino que te viene, por vecindario. En fin, la rentabilidad siempre da porque tiene más riesgo. ¿Qué sucede ahí en esa zona? Completamente, completamente. Cuanto más Mm, riesgo tenés, mayor rentabilidad. Cuanto más rentabilidad, mayor riesgo. Está completamente de la mano. mm, Lo que estamos hablando es que esta es un área que en Estados Unidos se clasifica clase C, o en este caso era una propiedad C menos, que tiene que ver con el área y con el tipo de propiedad. Estamos hablando que el tipo de inquilino que suele alquilar por ahí es gente que trabaja en fábricas y que suele ganar, de acuerdo con los requisitos, 3 veces el costo de la renta. Es decir, que si yo Un 33%. cobro Mm, 1.000, cobro 1.000, ellos cobran más o menos arriba de 3.000 por mes de ingresos, entonces eso mm, te da un tipo de perfil respecto a quién te va a alquilar. Y a los tipos de terminaciones que tienes que tener en las casas, mm. al tipo de cuidado que le van a tener a la casa, como también a los tipos de inconvenientes que puedes tener con tus inquilinos, con respecto a pagos, no pagos o distintas situaciones que pasan cuando uno tiene propiedades. Mm, vale, y allí no existe, porque en España hoy en día es súper popular, vamos, es que parece que está prohibido que no lo hagas, es decir, que tú alquilas un inmueble a un inquilino y que lo sacas sin seguro de impago. Aquí se ha vuelto en España súper popular los seguros de impago, los default payment insurance, ¿no? Entonces, vosotros tenéis una cosa similar allí en Estados Unidos, los utilizáis casi siempre o no. Aquí en España te digo que el 99% te diría yo. A ver, ahí vengo también a una pregunta que hiciste antes, pues, ¿por qué Ohio? Mm, En Estados Unidos, cada estado tiene sus propias regulaciones y reglas para lo que es bienes raíces. Y ¿vale? dentro de cada estado, cada ciudad también puede tener subreglas vinculadas al tema de inversiones en bienes raíces. Mm, ¿Qué significa esto? Que vos tenés estados donde capaz de hacer un desalojo te lleva 5 años y ahí sí hace sentido tener un seguro de mm, desalojo. Y tenés estados donde hacer un desalojo puede tardar 2 semanas. sí. Eh, y Ohio es uno de esos estados que ahí lo llaman landlord friendly, que son amigables para los propietarios, donde hay un nivel de regulaciones que hace que si a mí un inquilino no me paga, mi próximo paso es ponerle una nota en la puerta de casa, que básicamente la nota dice tenés 3 días para pagar o irte. Si a los 3 días no te paga o no se va, vos vas a la corte, que cuesta más o menos hacer el pedido en corte, son más o menos unos $400, $500. Pones eso en corte y van a llamar a la persona, te van a llamar a vos, a la audiencia, para que vos digas qué está pasando. Ok, la persona no me está pagando, la van a llamar, no puede pagar o porque no pagó, la persona va a meter excusas. Claro. Y pues eso en 2 semanas, básicamente menos de 2 semanas, el juez va a fallar y le va a decir a la persona, vos debes toda esta plata y te tenés que ir. Y si no se va para el periodo que va a decir esta persona, que va a ser unos pocos días, va el sheriff a la casa y la desaloja. Estamos hablando de que todo este proceso de punta a punta pueden ser 2 a 3 semanas como mucho. Entonces, si me preguntas a mí, si a mí me hace sentido tener un seguro para si alguien no paga, Ya. mi situación no me hace sentido. Eh, Hay estados donde sí hace sentido o ciudades donde sí hace sentido y hay plataformas que ofrecen cobrar rentas y garantías, y Mm, etcétera. En el caso de donde yo estoy haciendo negocios, por tema de legislación no me cambia. Si fuese en la ciudad de Manhattan, o sea, la ciudad de Nueva York, que Manhattan, son otras reglas completamente distintas. Entonces, en Estados Unidos, una de las primeras cosas que hay que entender mm, es cuáles son las reglas del juego
en la ciudad donde uno está queriendo invertir. Mm. Y de vuelta, Detroit es Michigan, es otro estado, que es a 45 minutos donde yo estoy. Yo más con ese aeropuerto que estoy a Toledo. Y Mm. son otras de juego. Entonces, ahí es donde hay mucha gente que dice, no, yo prefiero mayor riesgo en tipo de capaz de inquilino, pero prefiero unas regulaciones que son mejores para mí como Claro. empresario. Y hay otros que dicen, ok, prefiero una liquidez más alta, como no sé, Manhattan, donde compras el muy rápido, pero obviamente a riesgos de otro estilo. Entonces, cada mercado es un mundo distinto. Sí, sí, no, absolutamente. Por ejemplo, en España, la verdad se escucha perfectamente, ya me comentabas, Cataluña, por ejemplo, hoy en día es el experimento social inmobiliario que tenemos en Europa y en España, porque ahí tenemos limitación de precios, allí tiene la mayor proporción de ocupas dentro de España. Entonces, al final, cuando tú entras en Cataluña, tienes que saber a lo que atenerte, porque en función de eso, o sea, tú si entras como inversor, tú tienes que saber en función de esos precios límites que tienes, tú tienes que ver el inmueble a cuánto máximo puedo alquilar. Entonces tú sacas tu Excel, tú sacas tu rentabilidad y dices, ¿cuánto tengo que ofrecer por este inmueble? ¿Vale? No es lo mismo que, por ejemplo, en Madrid o el resto de España, que ahora bien, están queriendo forzar que para aprobar los presupuestos generales de Pedro Sánchez, porque al final es así, están diciendo que tiene que haber limitación de precios en toda España. Entonces, claro, tienes que tener en cuenta también, eso es un riesgo mayor. Entonces, yo te preguntaba esto porque en Ohio sí que es cierto que es más rentable que, por ejemplo, Manhattan, pero también tiene, digámoslo así, más inseguridad jurídica, no, más inseguridad de inquilino, pero más seguridad jurídica porque es más friendly para el landlord, ¿no? Para el propietario, para el Sí. inversor. En cierto modo, ahí también tendría que compensar. O sea, cuando un lugar, cuando un inmueble hace un lugar, un estado, que sea más, tenga más seguridad jurídica, en cierto modo la rentabilidad tendría que bajar. No sé si me entiendes por dónde voy. Sí, entiendo por dónde Entiendo que vas, se pero de compensa vuelta, por el tema del lugar, de la demanda, del inquilino. Al final se compensa de, la, ese can- mercado. de las industrias, de la población, digo, Mm. son muchas las variables que entran en juego. Sí, A ver, históricamente, si vos mirás de vuelta a Toledo, Toledo era una ciudad secundaria que vivía de Detroit. O sea, vale. Detroit era el mayor autopartista y fabricante de carros en Estados Unidos. Entonces, como Detroit de vuelta está en la parte que queda justo al lado de Ohio, básicamente muchas fábricas se pusieron en Ohio para abastecer a Detroit. Y vos tenías mucha Mm. gente viviendo en Toledo que o trabajaba en Detroit o hacía negocios con toda parte de carros. Entonces vos te encontrás con que es una ciudad que hace 100 años era furor, pero todos sabemos que la industria de carros en Estados Unidos desde la década del 50 empezó a bajar y entonces sí, te vas a encontrar casas que son increíbles, casas victorianas de 1900, del principios del 1900, pero que capaz están abandonadas. Ya. Entonces, creo que hay oportunidades, sí, está lleno de oportunidades, pero toda oportunidad tiene su riesgo. Claro. Vos podés comprar una casa hermosa y después pues, que nadie lo alquile o que los números no te cierren. Digo, hay que hacer un análisis completo. Seguramente en Manhattan haya mucha más gente buscando alquilar una propiedad, pero esa persona no me paga, capaz me lleva años sacarla. Entonces, digo, todo tiene su Mm. pro y tiene o sea, todo tiene su Mm. costo. Entonces, cuando uno hace el análisis, y mi análisis hace 4 años había sido, ¿dónde puedo entrar con una casa barata para aprender? O sea, mi objetivo no era hacer negocio, mi objetivo era aprender. Hice negocio y salió bien y funcionó, pero mi objetivo era aprender, o sea, cómo bajar mi riesgo eh, Mm. para poder entrar a un mercado nuevo y poder entender cómo funcionaba, interactuar con vecinos y interactuar con gente del gobierno, interactuar con contratistas, entender el tema de permisos, de licencias, de seguros. Hay un montón de cosas. Es un mundo completamente distinto con muchísimos intermediarios, cosa que en Argentina no existía. Yo, por ejemplo, yo en Argentina yo puedo llegar a hablar con el dueño de la casa. En Estados Unidos yo no hablo con el vendedor. Mi agente habla con el agente del vendedor. Mm. ¿Ok? Entonces acá existe un mercado que, por ejemplo, es el mercado que todo lo que está en mercado, pero existe lo que se llama fuera de mercado, que básicamente es yo Over the buscando counter, gente sí. que, off-market deals, que básicamente es yo contactando a propietarios de casas, porque toda la información es pública aquí en Estados Unidos, es decirle, hola Charlie, sé que sos el dueño de tal propiedad, ¿te interesa vendérmela? Y negociamos vos y yo. Pero si está publicada digamos, en el mercado, mi agente habla con tu agente. Claro. Entonces digo, así como te digo esto, tenés 50 millones de intermediarios más. Tenés lo que se llama el Title Company. El Title Company es el que hace la transferencia de los títulos de propiedad. Mm. Tenés en este caso vuelta a notaría, que como yo estoy fuera de ahí, me manda una notaría a mi oficina para que yo firme.
Así podría seguir con todos los intermediarios que hay. Tenés el inspector que hace la revisión de la Mm. propiedad para darme tranquilidad. Si estuviese comprando con crédito, el El evaluador, banco, el sí. appraisal. No, el evaluador. Después Sí, el tenés el tasador. prestamista, Mm. el tasador, pero después tenés el tasador es uno, el prestamista es otro y el banco es un tercero. Pueden ser Sí. 3 personas Sí, lo que me distintas. refiero es que es Tasador. el banco el que por seguridad, porque cuando te va a dar hipoteca, que quiere que vaya un tasador para ver exactamente cuánto vale esa vivienda y en base a eso te da una hipoteca u otra. Eso es a lo que me refiero. Sí, 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 no, Mm. completamente. Yo siempre digo el chiste que da la casualidad que siempre acá me ponen, me tasan las propiedades al mismo valor que las estoy comprando. Mucha casualidad. Pero digo, todo eso lo aprendí. O sea, haciendo, gracias a esta casa que yo creo que era bien fea, y Mm. cuando pinté la cerca esa blanca me quedó todavía peor, en Ohio. Bueno, al final la vendiste por 90. Qué bueno. Sí. Sí, no, si al final. Y una cosa, antes has comentado cuando eres empresario. Allí, al final, no sé si estás trabajando por cuenta ajena o eres empresario. ¿O le llamas el hecho de invertir en inmuebles ser empresario? A ver, en este caso, yo sé un poco las palabras, pero digo, yo tengo una Mm. sociedad, yo tengo una empresa y Mm, a través de la vale, empresa gestiono mis propiedades. vale, genial. Va por ese lado. No, para ver exactamente cómo lo decís, porque aquí en España se puede hacer, evidentemente, por empresa o como persona física. Realmente, Acá aunque tú también. tengas un negocio inmobiliario, porque tienes varios inmuebles, incluso vives de las rentas, no por eso quiere decir que seas empresario. Simplemente eres una persona física que tiene inversiones y te llaman en España rentista. Rentista, una manera de Ok. criminalizar a las personas que se aprovechan, especulan con el activo inmobiliario, que realmente lo único que especula es el Estado. Pero bueno, ya entendemos aquí cómo funciona la película. Vale, Pero para que no te dime, sientas, para hacer un punto ahí, dale. en todos los países del mundo siempre hay como ese estigma con que, bueno, vos tenés propiedades, entonces sos el diablo. Sí, Y yo siempre digo, yo compro propiedades que están en mal estado, que están inhabitables y que las transformo en propiedades para que la gente las pueda vivir. Y obviamente me ocupo de que mis inquilinos tengan todo lo que necesitan para vivir felices en mis propiedades y les doy un buen servicio. Entonces yo siempre digo que si alguien quisiese ocuparse de agarrar esas casas de 1920, arreglarlas y ponerlas a alquilar, que lo hagan. Al final del día, sí, yo lo hago por un profit y lo hago por una ganancia, pero también estoy ayudando a la economía de una ciudad a que haya más contratistas trabajando, pagando claro. impuestos, etcétera. Entonces digo, depende cómo uno lo mire, es la visión que va Da a tener. igual, Yo lo miro desde el punto de vista de compro una propiedad que hoy no puede vivir nadie porque está en muy mal estado, está inhabitable, claro. la pongo en el mercado, la rehabilito, Mm. estimulo la economía, pago impuestos y tengo inquilinos que efectivamente estén felices viendo allí. Claro, esa es la actitud, Leo. Esa es la actitud. Lo que sucede, por ejemplo, en España, aunque tú digas, no, yo es que estoy rescatando viviendas que están hechas un asco, que nadie en su vida, en su sano juicio, compraría. Estamos hablando de familias. Un inversor la compra, restaura, la devuelve al mercado. ¿Y por qué se alquila? Porque había una necesidad de un inmueble para ser alquilado. Si no, por muy bonito, muy pintón que tú lo Mm. pongas, nadie lo alquilaría. Dice, no, pero es que mi vivienda que la pongo a 1.000.000 de euros el minuto, 1.000.000 de euros el mes. No te lo alquila nadie. Tú cuando lo pones a 1.000 euros el mes, ya te lo alquilan. ¿Por qué? Coño, no es porque haya sonado la flauta, es porque ese es el precio de mercado. Entonces, cuando te dicen que especulas, dices, no, es que esa vivienda lleva ahí 10 años muerta de asco y yo como inversor estoy arriesgándome a comprarla, todo lo que conlleva, reformarla y tal, y a lo mejor la alquilo o no la alquilo, o a lo mejor estoy perdiendo pasta. Sí, Realmente las familias no se meten a comprar una vivienda y reformarla, porque una familia no va con un inversor, sino que probablemente tiene que financiar la mayor parte, tiene que verse una reforma, no tiene esa experiencia y o tiene miedo, entonces al final no lo hace. Entonces, ¿qué esperan? A que llegue otra persona, la reforme y entonces o bien ellos la adquieren o la compren. Evidentemente no vas a comprar lo mismo, una vivienda destrozada, no vas a comprar el mismo precio que una nueva. O sea, y viceversa, ¿no? completamente sí. Y claro, y tú por tu trabajo y tu riesgo tendrás que llevarte una rentabilidad. Si no, nadie aquí trabaja gratuitamente, absolutamente nadie. Pero Yo ya siempre sabes. digo que si yo las casas, yo siempre digo que si yo compitiese contra una familia para comprar una casa, seguramente perdería. Porque yo siempre tengo que tener un margen de ganancia. Entonces yo siempre, nunca voy a poder pagar lo mismo que paga, digamos, una familia por una casa, o, digamos, el usuario final por la casa. Entonces, si yo voy a un remate y hay una casa en remate, yo sé que si estoy compitiendo contra una persona que está comprando esa casa para vivir él y su familia, yo sé que nunca le va a poder ganar. Porque yo en mis números yo tengo que mantener un margen que es mi ganancia. Claro, Entonces no, es que no hay posibilidad que yo le gane a esa persona. Y es lo mismo que con esto que vos estás diciendo. O sea, a nivel negocio, yo tengo un margen que es claro. mi ganancia. Yo tengo ganancia, a mí no me sirve. Entonces, digo, yo nunca puedo competir contra alguien que lo quiere usar para sí mismo porque la visión y los números son
dos cosas completamente distintas. Un inversor va más por la parte racional, ve los números, cuaja o no cuaja. Y una familia vamos por la parte emocional. Vale $500.000, buah, pero es que tú te imaginas, es que lo que podemos hacer en este jardín, una piscinita, una barbacoa, ay, qué felices van a ser los niños en este basement, en este sótano, ay, qué segunda planta, ay, qué guardilla, ay, que... Aquí vamos a poner tal, esto una sala de juegos, aquí, ay, qué felices van a ser los niños, qué escalera más chula. Eso tú no lo ves como inversor. Tú lo que estás viendo es eso, ¿No? y esto tiene rentabilidad o no. ¿Prefieres que tenga basement? Pues hombre, si me lo cobras, no. Por poner un ejemplo. Yo quiero tener basement porque ahí voy a montar mi oficina y un cine y una sala de juegos y un billar. Entonces, una Bueno, es que familia está dispuesta a hay, pagar más ¿no? por el tema emocional. y es así como yo decido si arreglo un baño o arreglo la cocina o que arreglo primero. O Claro. si pongo una piscina o qué. O sea, todas las decisiones sobre mis inversiones en propiedades van de la mano de la rentabilidad. Yo sé que arreglar una cocina Mm. o mejorar un baño me va a traer mucho más dinero que poner una piscina en un jardín. Justo. Digo, detalles. Yo sé que pintar el frente de una propiedad me va a traer más rentabilidad que pintar la propiedad entera, por afuera. Porque la gente mira el frente, no mira los costados y la parte de atrás. No les importa. Entonces, digo, son detalles que Mm. obviamente si vos con tu familia vas a comprar por esa misma propiedad, la vas a pintar entera o la vas a poner la piscina, porque es lo que vos querés para vivir. Y está bien. Pero yo sé que como negocio, para mí la piscina, no solamente que no me va a rendir económicamente, sino que el seguro capaz no me lo quiere asegurar. Son Claro. cosas distintas. Tiene que ser práctica y habitable y fin, no tiene que estar preciosa. Ahora bien, si tú la quieres vender, que estás haciendo flipping inmobiliarios, que tú compras, reformas y vendes, ahí lo que tienes que hacer es tu objetivo es hacer que esa familia que se va a hipotecar por 30, 40 años, que se enamore con la vivienda. Entonces la tienes que poner preciosa. Que, a ver, puedes hacer lo que quieras, pero entiéndeme, la pones más bonita, la ¿Sí? familia se enamora y entonces pierde su lado racional, va por el emocional. Y no estás engañando a nadie, oye, que la vivienda está preciosa. Ahora bien, compra tú si quieres una vivienda para reformar, lo haces tú y ese margen que me estoy dando yo, tú te lo ahorras. Fin. Lo que pasa es que a las ¿Sí? familias les da miedo, a la gente le da miedo las reformas. Y hace sentido que les dé miedo lidiar con contratistas Mm. y con tema de las obras y los permisos y demás. A ver, de vuelta, no es rocket Claro. science, pero es tiempo. Es un de vuelta, es gestionar personas, es gestionar permisos, Mm. no Y hay es gestionar problemas. materiales. Siempre hay problemas. Claro. Digo, yo sé que cuando voy a reformar una propiedad, yo sé que calculo que hay, bueno, un 10-15% dejo ahí de margen porque van a haber problemas. O porque algo se va a romper en el camino, o porque no van a entregar los materiales. eh, Algo va a pasar. Yo sé, o va a aparecer Siempre. algo nuevo, o se rompe un caño, algo va a pasar. Entonces yo siempre tengo ahí un margen dentro de los costos para eso. Y si no pasa, buenísimo. Me ha pasado que no me haya pasado nada, claro, pero yo tengo que estar preparado por si pasa. Claro. Y luego también sí que es cierto que en este mundillo, ¿cómo decirlo? Y que se que ofenda a nadie, pero hay también mucho piratilla. Mucho piratilla que intenta también un poquito, pues al que ven un poco más despistado, pues se la meten, ya está, se la meten. Entonces tienes que andar como un lince, tienes que andar fino. Pero eso es en todos lados y en todos los roles. Vos tenés Mm. inversores como yo que te venden una casa que no le cambiaron los caños o no le cambiaron el sistema eléctrico y te dicen que está hecha nueva. A eso me refiero, O sí. que o a la inversa, un contratista que no te cumple, digo, ahí tenés de todo en todos lados. No, no, en todos los Pero de vuelta, países y en eso todas es las oferta disciplinas realmente. eso es oferta y demanda, eso también es el mercado, así que en ese sentido, digo, Mm. es normal, es parte del No, del es parte del negocio. juego. Es parte del juego, parte de la inversión. Y al final, cuando te cuesta algo más adicional, bueno, pues es cost of doing business, ¿no? Que se suele decir en Estados Unidos, es el coste de hacer negocios y ya está. Sí. Vale, pues oye, vamos a ver entonces más cositas. ¿Cuál es el tipo de propiedades que tú tienes en tu radar? Porque has dicho ese tipo de vivienda en Ohio, en Toledo, que tenga su jardín y tal, pero ¿hay alguna cosa que digas, esto sí que sí no lo toco y más me tiro por aquí? Porque alguna vez a lo mejor has cambiado un poquito, has ampliado un poco tus horizontes de inversión, ¿no? Tus preferencias. Sí. A ver, otra diferencia de vuelta tiene que ver con mercados es, en Estados Unidos vos tenés muchísimos tipos de propiedades. O sea, cuando hablamos de bienes raíces, no solamente hablamos de la casita, como te estaba mencionando antes, estás hablando también de edificios que llaman multifamiliares, que tenés edificios capaz de 2 unidades, dúplex o de 3 o de 4, que son dúplex, triplex y fourplex. Ujú. Esos son considerados residenciales de acuerdo a tipo de préstamos y tipo de compras. Después tenés edificios, que es otra también diferencia cultural. Yo acá puedo comprar un edificio entero y ser el dueño de un edificio de 20 unidades, o de edificio de 50 o de 300 unidades. Mm. Después tenés obviamente lo que es industrial, o sea, tenés todo lo que son warehouses, tenés
Digo, no hay que meter en todos los detalles, pero tenés muchísimos tipos de propiedades, Mm, por lo cual es muy fácil perderse. Porque uno dice, uy, tiene 4 paredes y un techo, lo quiero. Entonces de repente te estás mirando, no sé, un self-storage en el medio de la nada. Y decís, pará, ¿cómo funciona esto? Es un negocio distinto. mm, Entonces, el principal problema que yo tuve era, fue un punto donde cualquier pared me brillaba y me llamaba la atención. Entonces, lo más difícil es esa parte de decir, ok, no, ¿cuál es lo que se llama acá mi buy box? O sea, ¿en qué me voy a enfocar? mm, ¿Dónde hacer mi dinero? So, empecé con este single family home, hasta que después tuve una conversación con un inversor que él tiene, bueno, miles de propiedades, y él me decía, Leo, lo que vos tenés que entender es que si vos tenés una persona viviendo bajo un techo, tenés básicamente una familia, un solo ingreso, el costo de un techo, el costo de la calefacción, o sea, todo lo que tiene con los mechanicals en la casa, y si se te cae ese inquilino, el riesgo es mayor. Me dice, mm, ¿por qué no empezás a ver, en vez de single family homes, por qué no empezás a ver multifamilies? ¿Por qué no empezás a comprar edificios pequeños al principio, donde tengas bajo un techo varias familias, ujú, donde en vez de tener una calefacción por casa, tenés una calefacción para el edificio, porque obviamente hay un tema de costos, un costo de mantenimiento, costo de reparación, costo de reemplazo, y todas estas cosas. Entonces ya hice el clic y dije, ok, basta de casas unifamiliares, empezamos a comprar propiedades multifamiliares. Entonces ahí pasé a mirar únicamente duplex, triplex y fourplex, que tiene que ver con edificios pequeños donde ujú. tenés varias unidades en cada edificio. Entonces, en este momento lo que yo tengo dentro de mi portafolio son únicamente propiedades que tienen 2, 3 o 4 unidades bajo un mismo techo. Eso es lo que tengo hoy. Obviamente en Toledo, sigo en Toledo, empecé a mirar oportunidades en lugares más cercanos a donde estoy, como por ejemplo en Ujú, el estado de Pensilvania, que son otras regulaciones, a distintas a ujú. Toledo, otra estructura, todo distinto, pero también tiene otro costo, otro punto de partida en tema de precios, Claro. y en tema de rentabilidad. Entonces, yo hoy por hoy, si me preguntas a mí, Leo, ¿en qué me enfoco en propiedades de 2, 3 y 4 unidades en este momento. Leo, ¿cómo ves tu futuro? Que es la pregunta donde voy también, todo el tiempo me pregunto, ok, ¿qué viene después? Yo sé que mi próximo paso va a ser comprar edificios de entre 10 y 20 unidades Qué bueno. para seguir creciendo. Entonces, ¿dónde? Obviamente, voy a decir, probablemente sea en Toledo por un tema de, ya tengo mi equipo allá, tengo la gente de bienes raíces, tengo los contratistas, tengo la gente que me ayuda cuando tengo que alquilar y manejar el tema con los inquilinos. Entonces digo, ya tengo toda mi estructura allá. Obviamente estoy abierto porque todo el tiempo estoy mirando, ok, qué pasa en otros lugares cercanos a Toledo o cercanos a donde estoy yo por un tema de facilidad. Pero digamos que mi próximo paso hoy, más allá de seguir creciendo con estas 2, 3 y 4, mi próximo gran paso, así como pasé de unifamiliares a multifamiliares, el próximo paso es pasar de multifamiliares pequeñas a multifamiliares medianos, que son estos que van en el rango entre, de vuelta, sería 5 y 50 unidades, pero yo me quiero enfocar específicamente en los que van de entre 10 y 20 unidades. Qué bueno, qué bueno. Eso promete, ¿eh? Eso promete y no dudo que lo Ojalá, vas a. No, ojalá no. Póntelo como objetivo, decir, yo lo en tengo eso, que no, hacer. no, en eso estamos, en eso estamos. Y si me preguntas cómo va mi día pasa varias horas analizando Qué propiedades, bueno. analizando oportunidades, hablando con brokers, porque de vuelta funciona distinto a lo que yo venía haciendo. Y es ahí, y a diferencia de lo que vos decías antes, Mm, entre lo emocional y lo racional, cuando hablas de estos edificios de 10 a 20 unidades, es 100% racional. Es, ok, mm, ¿cuánto es el ingreso neto mensual? Ingreso neto anual. ¿Cuál es el cap rate del área? Ok, eso sí. te define cuánto vale tu propiedad. Y después entra así la parte de negociación, obviamente, pero no es acá, uy, me enamoré de la casa, entonces, mi familia vivió por 5 generaciones acá, entonces considero que vale más. No, Mm, acá es un punto objetivo, acá es un tema de números, un tema de análisis financieros. claro. Entonces yo quiero entrar en eso donde va 100% a lo racional y no tengo que estar lidiando con esa parte emocional que muchas veces frustra operaciones, Mm. y obviamente son volúmenes distintos. Totalmente. Yo aquí lo que veo en Estados Unidos, uno de los grandes, no quiero decir problemas, pero un poco incertidumbre, es con el tema del property tax. Es decir, aquí en España le llamamos impuesto de bienes inmuebles, el IBI, que más o menos se mantiene constante. A ver, en cierto modo no tiene ningún sentido. Es decir, que tú tienes que pagar un impuesto por una vivienda que es tuya. O sea, es mía y tengo que pagar un impuesto por tenencia.
por propiedad. Lo que sucede es que cuando una cosa ya la das por hecha, se convierte en natural. La mayor parte de la gente no se lo cuestiona. Pero, ¿qué coño tengo que pagar yo un impuesto por algo que es mío? Pero bueno, dejando eso a un lado, en España tenemos impuesto de bienes inmuebles, para que te hagas la idea, en Madrid creo que, no, si no recuerdo mal, es el 0,61% del valor catastral. El valor catastral es la suma de suelo más construcción. No es el valor de mercado, ojo, está por debajo. Entonces, en España, una vivienda más o menos de 150, 180 mil euros que te puede valer, ¿qué te puedo decir? 400, 500 euros el IBI, ¿vale? Al año, anual. Entonces, allí creo que es bastante más. O sea, hay propiedades que pagan 3.000, 5.000, 10.000. Entonces, eso, claro, eso merma bastante lo que es tu rentabilidad. O al menos lo que vas a tener que hacer es repercutírsela al inquilino. Es decir, ¿en forma de qué? De una renta mensual más alta. Entonces, ¿qué tal llevas esto? El property tax. A ver, la realidad es que todo tiene que ver de vuelta con oferta y demanda y con mercado. Eh, Cada estado y cada county tienen sus propias regulaciones de vuelta que definen cómo se calcula ese tema. En este momento incluso hay una discusión en Florida de que están discutiendo que capaz van a sacar el property tax. Lo he oído por parte de Eh, Trump, que lo quería quitar, no sé qué, sí. Será ese caso, es el gobernador que está discutiendo de sacar el property tax Sí. en Florida. La realidad es que hay mucha discusión sobre si está bien o está mal. La realidad es que desde mi punto de vista de inversor, yo no puedo cobrar más que de alquiler que lo que el mercado cobra. Entonces yo ¿Qué puede básicamente, pagar? cuando Sí. yo hago mis evaluación de lo que puede pagar, entonces yo lo que hago es, Mm. yo analizo cuánto está pagando el mercado por una propiedad de un mismo tamaño en un radio cercano a donde yo compraría. Entonces, si yo veo que los números no me dan, ya sea porque el precio de la casa es muy caro, ya sea porque los impuestos son demasiado altos, ok, esa casa no la voy a comprar. Entonces ahí básicamente el vendedor va a tener que o ajustar el precio a la baja o no la va por vender. Entonces, desde mi punto de vista, yo entiendo, y de vuelta, por lo menos en el caso de donde estoy invirtiendo hoy, que los impuestos estos que yo pago están yendo al mejoramiento de calles, están yendo al mejoramiento de la ciudad, que está invirtiendo en levantar. De vuelta, era una ciudad que vivía de autopartistas hace 100 años, que está reinventando y que está aumentando indicadores económicos. Entonces, de vuelta, si vos me decís, Leo, ¿te hace sentido pagar un impuesto a la propiedad que se reinvierte en mejorar la ciudad, por lo cual el costo de tu propiedad va a aumentar? Y claro que sí, ¿Pero tú porque ves estaría haciendo realmente que inversión. sucede esa mejoras? Porque nosotros en España vemos que cada vez se está pagando más por peores servicios. O sea, cada vez tenemos peores servicios en relación a todo. De vuelta, Y las calles ya cada están mercado tiene hechas, sus... que no tienen que Sí, levantarlas ni hacerlas otra vez. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? digo, cada mercado tiene su análisis. Antes yo decía el tema Mm. de las clases para las propiedades. Acá en Estados Unidos vos tenés distritos escolares. O sea, los distritos escolares también se rankean. Y obviamente la gente que vive en un distrito escolar que tenga mejor nivel para que sus hijos tengan Ay, mejor educación. sí, Entonces, desde ese punto de vista, sí. eh, acá los impuestos se reinvierten Mm. digamos, en mejorar ya sea la ciudad, ya sea el distrito escolar, ya sea las calles o la seguridad. Acá la información sobre el tema de crimen, el crimen es información abierta. Entonces yo cuando compro una propiedad me fijo, ok, ¿qué tan caliente es este área? ¿Qué tan Mm. complicada es este área? Entonces, eso tiene que ver también con cómo se usan mis impuestos para eso. Entonces, si yo desde mi humilde lugar puedo aportar un granito de arena para que mejore la ciudad, para que mejore la educación, para que las calles estén en buen estado, etcétera, y eso va a hacer que el precio de mi propiedad vaya a mejorar, Mm. bienvenido. Sí, no, absolutamente. O sea, cuando tú ves que algo se está reinvirtiendo, espectacular, porque al final va a redundar en que eso va a tener tu propiedad mayor valor, mayor demanda, mayor atractivo, evidentemente. Pero, por ejemplo, te digo para que veas en España, comparando un poquito. Nosotros antes en ese impuesto de bienes inmuebles, en el property tax, tú tienes incluido lo que son las basuras, recogida de basuras, tratamiento Sí, de tal. Vale, pues ahora, lo que tú antes pagabas, ahora de repente es un doble impuesto. Por un lado vas a pagar basuras y por otro lado vas a pagar IBI. Al final lo que te estás pagando son 2 veces el property tax, porque más o menos se dan la mano uno y otro. Para que te hagas la idea, acá- y en donde había antes un property tax, te lo multiplican. Por ponerte un ejemplo, hay una vivienda, tenemos de hecho son 3 viviendas, y se han multiplicado las basuras por 8. O sea, no espérate, espérate, un por 6, perdón, un por 6 anual. Ya está bien un por 6 anual, es un 700%. O sea, para que te hagas la idea un poquito, pero si esto antes estaba incluido en el impuesto de bienes inmuebles, y de repente lo desgranas y cobras tanto, y ahora unos años después lo multiplicas por 6. Entonces, por eso me refiero que si realmente se reinvierte, porque es una ciudad que está en construcción, por mí perfecto, porque estás viendo que hay un atractivo y que eso al final influye en el precio de tu inmueble, demanda y tal.
Pero vos pensás que acá en Estados Unidos las ciudades y los estados compiten entre sí para atraer a los empleadores ¿Vale? y las ciudades y los estados compiten entre sí para atraer a la gente. Entonces, acá hay una competencia de bola a bolsa, digo, cada estado tiene sus Sí. propias reglas, cada ciudad tiene sus propias reglas, y obviamente todos quieren tener a un empleador de 50.000 empleados que se mueva a su ciudad y que abra una Mm, oficina, empresa, de lo que sea. Entonces, vos no podés atraer un buen empleador mm. si Ya, el ya, ya, terreno ya. no está hecho para eso, digo, va de esa Mm, mano. Entonces, por ejemplo, en el caso de Toledo, que viene invirtiendo muchísimo, hoy por hoy Amazon tiene un warehouse ahí fuerte en esta ciudad. mm, Tenés fabricantes de unos mayores fabricantes de artículos de vidrio, vasos, platos de vidrio, etcétera, que están ahí en Toledo. Tenés autopartistas, tenés Jeep. Entonces digo, eso hace que tenés instituciones médicas, eso hace que más empresas quieren venir porque la ciudad reinvierte en mejorar. Lo mismo con Detroit, de vuelta. Yo no invierto en Detroit, mm. pero si vos mirás Detroit, en el último año fue la primera vez en 70 años que no bajó la población. ¿Por qué? Porque la ciudad está reinvirtiendo en mantenerse y en Está crecer. genial. Hoy por Mm, hoy el downtown de Detroit está hermoso. O sea, si mm. vos vas a Detroit y pasás por el downtown, hace unos años era como, uy, me da miedo caminar, y hoy es como, wow, increíble lo que hicieron. Entonces, es esa competencia Ya, 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 ya. entre ciudades y entre lugares para, obviamente, atraer empleadores, atraer turismo y atraer todo para que siga creciendo. No, no, eso está genial. Yo en España también veo que compiten, pero a veces compiten por ver quién echa más inversores, ¿vale? Es al revés. No, es una pena, pero es así. Sabes que cuando entra el comunismo en algún sitio, lo sabes de sobra, vienes del futuro, vienes de Argentina, y creo que conoces mucho lo que es la historia de Latinoamérica, con Venezuela y con todo, y sabes que cuando el socialismo entra, cuando acepta la población el relato, las consecuencias son catastróficas, no sé la palabra. ¿Sabes? Pero bueno, vamos a ver si nos desligamos, a ver si somos capaces de acabar con esto del socialismo. Y bueno, pero cada uno seguimos con lo nuestro. Eso es lo importante. Que criminalicen, que nos insulten, que nos digan. Al final lo que hay que hacer es aguantar. Yo es así lo que suelo decir en este canal, ¿vale? Te pregunto, ¿alguna vez has tenido algún impago? Porque antes has comentado el Uf, proceso. Sí, vale. eso es normal, El pan de cada eso es día. normal. Mm, Eso sí, eso es el pan de cada día. Incluso en este momento tengo una persona que eh, empezó con problemas de impagos. Obviamente yo fui flexible para tratar de ayudarla porque tuvo un mm, accidente. em, la fui apoyando, después que no pagaba, que sí pagaba, que no pagaba, siempre tarde. Y un día para otro dijo, bueno, me voy. Y abandonó el contrato. Dejó el apartamento, la unidad esta, arruinada. O sea, básicamente con manchas en las paredes, agujeros en las paredes, mm. basura por todos lados, muebles. Se fue. Me firmó los papeles de salida, por lo cual eso para mí era importante, pues si no, no podía tomar Claro. posesión del abandono. Abandonó y se fue. No, mejor. Entonces, esto que sí, ahora tengo que ver si cobro toda la deuda que dejo. Pero digo, ¿es normal que alguien no te pague? Sí, pasa. Obviamente, yo estoy en lo que se llama clase C, por lo cual yo sé que es normal. Si yo Mm, tuviese propiedades clase A, probablemente eso no me pasaría. De vuelta, lo que hablabas antes del riesgo mm, y el retorno también tiene que ver con esto. claro. Entonces, el proceso del no pago yo siempre trato de entender. O sea, yo digo, yo trato de ponerme los zapatos de la persona y qué le está pasando. Ok, se quedó sin trabajo, el trabajo se atrasaron con los pagos, tuvo un accidente. ¿Por qué no está pagando? Esa es la primera pregunta que yo me hago. La segunda pregunta es, ok, ¿cómo te puedo ayudar? A mí no me sirve cambiar de inquilino cada 3 meses. Porque cada vez que es un inquilino y viene uno nuevo, me toca arreglar, me toca pintar, me toca dejar todo de vuelta, Las porque rotaciones cuando el son inquilino se caras. va, Mm, exactamente, entonces yo tengo un costo mm, ahí. Entonces, dentro de ese costo, a mí me conviene que el inquilino se quede. Ok, vamos a apoyar al inquilino para que, si está en el piso, se pueda levantar. mm, Ese es mi principal objetivo. O sea, que esa persona se quede años siendo mi inquilino. ¿Cómo lo puedo apoyar? La gente es agradecida también, mucha gente es agradecida, mm, entonces, si vos nos ayudaste cuando ellos están en las malas, cuando ellos están en las buenas, obviamente no se olvidan de eso. mm, Entonces, si me ha pasado, yo de vuelta, el primer punto es entender por qué, el segundo punto es, ok, ¿cómo lo podemos trabajar juntos? En vez de pagar una vez al mes, ¿querés que partamos el pago en dos? ¿Querés que partamos el pago en cuatro? ¿Querés que dé un poco de flexibilidad? ¿Querés que cambiemos la fecha de pago? mm. Porque tu empleador, en vez de pagarte el uno, te paga el 5. Ok, hablemos. Ahorita hay gente que no te responde, Ya. que no quiere trabajar con vos y que no te responde, y básicamente te ghostea. Y hay gente que le vale tres pepinos. Pero de vuelta, yo desde mi propio lugar, yo trato de resolver las cosas amigablemente. Obviamente, la persona no me paga, no me resuelve, no me contesta, no hay forma de llegar a un acuerdo.
Ahí sí toca ese proceso que te contaba antes, pones el 3 días para pagar o irse y vas a corte. En Estados Unidos hay una diferencia también con otros países y es acá toda la información judicial es abierta. Mm, Entonces vos cuando vas a buscar un inquilino le haces un background check, que eso es muy normal, y en el background check sale si la persona tuvo desalojos, si la persona tuvo crímenes penales, te sale la mm, información financiera, cuáles sus deudas, cuál es su historial crediticio, etcétera. Entonces, mm. lo que yo siempre digo es, desde el punto de vista del inquilino, vos como inquilino tampoco querés que aparezca una mancha en tu historial. Entonces, yo pensando en eso, yo siempre trato de negociar con la gente y digo, pará, buscamos algo que nos sirva a los dos. Querés irte, andate, no hay lío, resolvámoslo. O no, no puedes Mm. pagar, ok, resolvámoslo, porque llegar a corte y poner esta mancha a una persona, a mí me duele, no es algo que digo que, uy, qué lindo Ya. hacerlo, porque no es algo que en 5 años se va a ir, va a quedar ahí. Entonces, es una situación desde un punto de vista humano complicada, desde un punto de vista de negocios sumamente simple, pero yo trato de negociar y por esa parte humana y no Mm. tan fría, porque de vuelta entiendo que la vida es difícil y trato de que mis inquilinos duren. De vuelta, tengo este caso, esta persona se fue de la noche a la mañana y que no me responde y que no sé qué, y que me tocó mandar una carta formal diciéndole paga o tengo que ir a corte. Pues adelante. Veamos si paga. Así Claro. será. Claro, al final es que muchas veces tú quieres cooperar y quieres ayuda, pero son ellos los que encima pasan de ti cuando tú lo que estás haciendo son esfuerzos Claro. extra. Porque a ti lo fácil sería directamente voy con la cartita, pago el proceso los 400, $500 y a Y reclamar la listo. deuda y fuera. Claro, te Claro. entiendo. O vendés la deuda a una empresa de cobranzas. También. Mm. Digo, hay muchísimos inversores que en vez de hacer lo que hago yo, van directamente al camino formal. Como, ¿no pagaste? ¿El uno? Ok, el 5 te mando la carta de pagado, andate. Y el 8 9 voy a corte. Mm. De vuelta, yo no quiero ese recambio. O sea, yo no quiero que todo el tiempo entre y salga gente de mi propiedad y yo tengo que ocuparme de vuelta, estoy a 8 horas en carro. No tengo ganas de estar ocupándome por teléfono, de mandar a alguien para que Claro. grabe todo, para que después de eso limpie toda la casa y vacíe todo, Mm. y después la vuelvan a pintar o arreglar. O hay gente que te destruye la casa. Cuando te Sí. destruyes, te deja agujeros en las paredes, te roba caños. Entonces yo no Joder. quiero eso. Mm. Entonces, hay que también entender, de vuelta dentro de los riesgos, que conviene y que no conviene. Entonces, yo prefiero ir por el lado humano y por el lado de tratar de encontrar un punto en común. ¿Querés ir? Andá, no hay problema. ¿Querés resolver porque hay como las fechas? Resolvámoslo. Pero si vos no colaborás y vos no ayudás, ok, yo no hay nada que pueda hacer más que efectivamente seguir el procedimiento legal. Absolutamente. Leo, vamos a romper un poco con lo que es esa narrativa del ingreso pasivo sin esfuerzo. Te pregunto, como tus inmuebles los tienes deslocalizadísimos, ¿no? A Mm. varias horas en carro, has hablado de 8 horas, ya se me pega el habla. En carro, en coche diríamos aquí, ¿no? En En carro, auto, sí. en auto. Entonces, en avión me has dicho que 1 hora y pico hasta Detroit, luego 45 minutos en coche hasta Toledo. Entonces te pregunto, teniéndolo tan deslocalizado, en cierto modo, podría decir, es pasivo, pero en cierto modo el hecho de tener que estar lidiando con todas las personas que tú tienes que lidiar para que se ocupen de tu vivienda, muchas cosas, esto no es pasivo, ¿verdad? Cuéntanos ahí. Eso de vivir ingreso pasivo sin esfuerzo, que no es así ni de broma en el inmobiliario. Ojalá fuese pasivo, me encantaría que fuese pasivo. Seguramente estaría en este momento que es verano, estaría en la playa tomándome un trago mientras que veo las olas. No, no es pasivo. A ver, no es manejar propiedades, digamos, de las distintas etapas. Para comprar una propiedad, tenés que identificar la propiedad, hacer los números y fijar si sirve, ver la propiedad, ya sea a través de tus ojos o mandando a alguien para que la vea en tu nombre, negociar y después hacer toda la parte legal de la compra. Mm, Después, cuando la vas a alquilar, es todo un proceso de vuelta de sacar fotos a la mm, propiedad, publicarla en los portales, responder todas las preguntas que la gente te hace, mostrar la propiedad para que la gente la vea, negociar con los inquilinos, analizar los inquilinos de forma objetiva sin romper ninguna ley de discriminación para elegir al inquilino. Después tener el inquilino en la casa. Todos los meses el inquilino te tiene que pagar, normalmente no paga en tiempo, muchos, por lo mm. menos mis propiedades a veces se atrasan. Manejar el tema de cobros, que cada cual te quiere pagar como quiere. Bueno, yo no Claro, estoy ahí para poder recibir en efectivo. Eh, Tampoco acepto cheque, porque el cheque se pierde, se puede llegar a perder y siempre hay una excusa. No, yo te lo mandé, ¿cómo que no lo claro, recibiste?
Y de hecho en efectivo Em, tampoco, porque te pueden decir que ellos están pagados. El banco queda reflejado, hay trazabilidad, ¿sabes? igual si te pagan efectivo es como un papel, pero digo, Ah, en vale. este sentido, tío, que es un tema de cobros, después es un tema de que algo se rompe, siempre algo se rompe. En este momento tengo una propiedad que se rompió el aire acondicionado y están esperando cambiar una parte para arreglarlo y que va a estar el martes recién. Em, Alguien tiene que coordinar todo eso. Alguien tiene que hablar con el inquilino para decirle, mira, se rompió el aire acondicionado, Mm, buscar una solución al inquilino para el aire acondicionado, porque están haciendo 30 y pico, 40 grados. Después de eso, conseguir el contratista para que vaya y lo arregle. Y el contratista compre la parte que falta, lo arregle. Hacer todos los pagos. Digo, es un trabajo, o sea, lleva horas. O sea, de pasivo, a mí me causa un poco de gracia. Es que le han hablado, sí, real estate es pasivo. Semipasivo lo llamo yo Ojalá fuera. siempre. Sí, 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 sí. Entonces yo digo, siempre hay problemas. Entonces digo, es normal, porque es un negocio. Mm, Problema con el inquilino, problema con la propiedad, problema con el gobierno, problema con alguien. Siempre hay cosas, porque es así, es el negocio, es normal. Y está bien que pase. Pero cuando alguien dice, sí, sí, es pasivo. Sí, para mí pasivo es estar de vuelta en una piscina, descansando y divirtiéndome. Eso es pasivo. mm, A mí no me entra plata mientras que sin atender el teléfono y sin hacer nada. Sí, te entra plata todos los meses de forma regular, etcétera. Pero para que eso sí, pase, hay que hacer que pase. Y hay que justo. ocuparse de que pase y eso lleva horas. O sea, pasivo no es. Leo, la otra pregunta, ¿es 100% activo? No. Tampoco que estoy 15 horas por día ocupándome de todo esto. Obviamente, si yo me ocupo aparte de adquisiciones y busco todo el tiempo propiedades, pero Sí. no tiene que ver con las propiedades que ya tengo. Habrá algún día que te tenga que dedicar 15 horas. ¿Sí? Habrá Se algún te día a lo perdió el mejor, micrófono. sí, habrá algún día a lo mejor que te tengas que dedicar 15 horas, ¿no? Ojalá. Porque, oye, hay mucho. No, me refiero, algún día me refiero que te han devuelto la propiedad, tienes que andar reformando, tienes que andar con líos, con unos y con otros. Habrá días, sobre todo cuando hay rotaciones, donde tienes que estar muy activo o cuando incorporas un activo en cartera. Entonces ahí sí es que Pero, está a lo mejor 10 o 12 horas y te faltan hasta horas para acabar todas las transacciones, todas las gestiones. Pero lo normal, exactamente. cuando está todo produciendo, evidentemente no. ¿Cuándo? ¿Cuándo tienes que hacer algo? Cuando hay algún problema. Yo siempre digo que Siempre. con los inquilinos lo mejor es verlos 3 veces, yo siempre he dicho. Uno es en el momento de enseñar el piso, dos es la firma y tercero cuando se van. Ya está, no hay que verlos más veces. Cuando lo ves más veces hay problemas. Y en tu caso Vos mejor, pensás que no que lo ves. en mi caso mejor que no lo veo, pero podría ser menos todavía, porque la firma que es online, o sea, yo le mando un documento por DocuSign y firman todo online y mis propiedades generalmente tienen códigos en las puertas para entrar. Así les paso el código, así que ni siquiera tengo que estar para darle las llaves, les dejo las llaves y les paso el código. Así que podría verlos aún menos bajo tu lógica. Pero sí, cuanto menos sería mejor. Pero de vuelta, Mm, no es activo, no es pasivo, era ese semipasivo como bien definís vos. Y va a llegar un punto donde probablemente me, to- digo, me tocará con gusto contratar gente para seguir creciendo y ocuparse de otras cosas, genial. pero eso no es pasivo. Digo, eso es parte del negocio que va a seguir creciendo y vas a ver más unidades, y va a tener un property manager para que no sea yo el que habla con la gente. La gente me dice, ¿por qué no lo haces ahora? Y yo, porque me divierte, es parte de mi proceso de aprendizaje. Principalmente es parte del proceso de entender cómo lidiar con las personas, es otra cultura, es otro idioma, entonces todo eso lo estoy haciendo yo. Pero va a llegar un punto de decir, bueno, basta, no quiero hablar más con nadie. Más que para comprar, que ese va a ser mi foco. Comprar el edificio, identificar, comprar y avanzar. Y tener una persona en mi equipo que se ocupará de hablar. Entonces, estoy en ese proceso. No, no, está genial. Al final eso, a ver, al final lo que vas a hacer es dedicarte activamente simplemente a controlar que todo esté ok, porque es cierto que cuando tú delegas pierdes parte del control e incluso parte de la calidad, porque normalmente la gente cuando no es suyo no lo siente como suyo, con lo cual no lo trabaja como si fuera suyo, digámoslo de esta manera, ¿no? Exacto. Entonces tú eres el que tiene que estar ahí, pues digámoslo de esta manera así mal dicho, con el látigo. O sea, tienes que estar ahí detrás, pues controlando que todo se esté llevando a cabo conforme a esos objetivos. Te pregunto, ¿qué es lo que está pasando con esa crisis inmobiliaria en Estados Unidos, con el tema sobre todo de las oficinas? ¿Alguna cosa rápida que me puedas comentar? Eso es gordo, ¿verdad? A ver, hay varias cosas pasando a la vez. Mm, Por un lado, nosotros tuvimos en la pandemia un aumento de precios muy alto en ciertas zonas del país, que tuvo que ver con una migración de personas de ciertos centros urbanos a otros, ujú, y que de vuelta, oferta-demanda, mercado, llevó mm, precios para arriba. Esa gente que se mudó durante la pandemia a ciertos lugares por un tema de comodidad, por un tema de espacio, cercanía al mar o lo que sea, se está yendo de esos lugares por distintos mm, motivos, tema de negocios, tema de empresas diciendo vuelvan todos a la oficina, etcétera.
Entonces ahí vas a estar viendo que en ciertos estados o en ciertas ciudades están habiendo una baja en los precios de las propiedades. Por un segundo lado, con el tema de oficinas, que es lo que estás preguntando específicamente, lo que está pasando es que hay ciudades que tienen muchísimas oficinas disponibles, mucho inventario de oficina, y no se están alquilando. Y no se alquilan porque las empresas tienen modelo híbrido o modelo Mm, remoto, o porque decidieron mudar su oficina a otro lado. sí. Entonces digo, hay un tema de oferta y demanda, y dentro de este tema de oficinas, y lo voy a ampliar un poco más al tema de commercial real estate, que es digamos, la parte, digamos, de oficinas o Locales comerciales, tal. comercial, Mm, locales comerciales, self-storage o edificios, etcétera. Mucha esa gente, cuando sacan las hipotecas, son hipotecas comerciales. La hipoteca comercial significa que a los 5, 7 o 10 años se vence. mm, Entonces, estamos hablando de gente que compró una propiedad con una hipoteca capaz del 2, 3 o 4%, mm. cuando las tasas ahora están al 7, 8, 9%, Claro. depende. Entonces, el modelo es vos comprás y a los 5, 7 o 10 años refinanciás o vendés. Claro. El tema es que en este caso esta gente no puede refinanciar porque la tasa nueva ya no es del 2%, ahora es del 7, 8, 9%. Y con estas tasas, capaz el negocio ya no es negocio. Y que la oficina vale menos. Y la oficina vale menos. Entonces, está pasando con que la tasa de interés está más alta. Hace poco hablaba con un conocido que me decía, se viene la crisis del commercial real estate, porque esta gente no va a poder refinanciar, el que vaya a comprar va a querer pagar mucho menos, porque a estas tasas no va a hacer sentido el precio que esta persona pagó o que Claro. quiere. Entonces, lo que está viendo es que están habiendo defaults en este tipo de pagos, específicamente en comercial, y está viendo, digamos, el tema del commercial real estate. Otro vamos a poder decir, Leo, ¿esto es una crisis? No, no es una crisis. Es una corrección de precios en ciertos estados y es una corrección de precios Mm, en cierto tipo de activos. La realidad es que, según a mí, yo calculo mi tasa de interés cuando saco hipotecas mm. a los valores ahora un poco más y me tiene que dejar dinero. Si no es negocio, con la tasa que tengo hoy, no Claro. me hace sentido. Entonces digo, si las tasas bajasen, yo estaría feliz porque haría más dinero, eh, pero con las tasas que tengo hoy también estoy bien. Entonces, hay gente que compra por comprar, pensando, bueno, es real estate, va a aumentar por ósmosis. Sí, tenés la inflación que juega su partido, claro está, y costo de vida que juega su partido. Pero si hay cambios de vuelta demográficos, sociales, de espacios y demás, y de tasas, etcétera, y capaz la propiedad no solamente que no sube, sino que puede llegar a bajar. Entonces digo, son Mm. varias los factores que juegan, pero esto es más en el tema de commercial real estate que lo que es residencial, Justo. que es en donde me estoy metiendo yo hoy, donde yo estoy metido, perdón. Justo, es que por lo que tengo entendido con respecto, por ejemplo, a una oficina, ¿no? Que se ha gastado una persona 3 millones de dólares, 5 millones de dólares. Entonces, a la vuelta de cuando, imagínate, dice, es que esta oficina ya no vale 3 que yo compré, es que vale 1,5. O no vale 5, vale 2,5. Entonces dices, ¿qué sentido tiene yo continuar pagando un préstamo por 5 cuando vale 2,5? ¿Quién se encuentra ahí con el problema? Y ahí es donde viene el riesgo por parte de los bancos. Dice el banco, me hacen un default, pero es que encima yo ahora o sea, a mí me deben 5 millones cuando esto ahora vale 2 y pico si lo quiero vender. Entonces, cuando eso sucede con todos los bancos y con muchísimos miles de operaciones, ahí es cuando viene el riesgo de que sí, puede ser por una corrección, efectivamente una corrección, porque antes estaba sobrevalorado por el hecho de que la gente necesitaba oficinas y tal. Ahora se ve que ha venido un nuevo modelo más híbrido, incluso que no necesitas de oficinas o necesitas algo más pequeño. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues, bueno, pues que me quiten la oficina. Hago default, no pago y que me la quiten. ¿Quién se encuentra Sí, con pero el riesgo? El no banco. quiere. Pero el banco no quiere esa propiedad. El negocio del banco es prestar dinero, no es manejar propiedades. Ya. Entonces, están habiendo muchos casos donde los bancos están de vuelta. Así como yo negocio Mm, con mis inquilinos, el tema de los pagos y demás para no desalojar, hay muchos bancos que están negociando condiciones con los propietarios para que el propietario no le devuelva las llaves. No le diga, ok, te hago un default, quédatelo, porque el banco tampoco le sirve. ya. Entonces, digo, Mm, no estamos en una crisis, pero yo lo llamo corrección, pero de vuelta tiene que ver con un tipo específico de real estate, que es mm, otro tipo. Cuando hablas de residencial, que es lo que yo me dedico, de vuelta, sí, hay precios que bajan, como capaz en el sur de Estados Unidos, precios que suben, como en otras áreas,
y eso es parte de oferta y demanda, es el mercado. Claro. Entonces, en ese sentido, es normal. Claro. Luego en España, por ejemplo, lo que sucede es que llegan los bancos, sacan sus propias inmobiliarias porque están hartos de pisos, como en su momento cuando 2007-2008. Sí, es cierto. Y luego incluso sale una empresa pública de vivienda llamada la Sareb que llega y se queda con todos esos activos tóxicos que los llaman, ¿no? Y ahora recientemente, hace un mes, los han traspasado a la empresa pública de vivienda que se llama el SEPES y han trasladado 40.000 viviendas y 2.400 y pico terrenos. Que al final, ¿sabes lo que hacen? Esto que era algo de todos los españoles que rescatamos con nuestro dinero a la banca, resulta que ahora lo que van a hacer es quedárselo en propiedad para alquiler social. O sea, ya no es que lo vayan a vender para que la gente tenga inmuebles, no. Vais a ser dependientes nuestros que vais a pagar precios asequibles, que luego no son asequibles, ¿eh? Luego son precios muy cercanos a mercado. Y si son asequibles es porque alguien les está pagando, o sea, está subvencionado. O sea, tú pagas la mitad y el resto lo paga el Estado. ¿Quién es el Estado? El resto de la gente que ha pagado en nuestras viviendas más el de ese y del otro, ¿no? Por eso yo la vivienda pública no... Bueno, en otro día podemos hablar sobre vivienda pública en Estados Unidos, a ver qué nos cuentas. Vamos a ver que nos quedan un par de cositas simplemente, ¿vale? Y es cómo afecta todo esto que está... Porque, por ejemplo, ahora estamos viendo que Trump, su mayor prioridad para este año, porque hay que devolver deuda, es bajar los tipos de interés. Creo que ahora mismo estamos en un 4 y pico, 4 y medio, y lo quiere bajar al 1,25, 1 y medio, ¿no? Quiere bajar 300 puntos básicos, 3%. Entonces, ¿cómo afecta todo esto a la impresión masiva de dinero y el descontrol de los bancos centrales? Inflación artificial, manipulación, oportunidad. ¿Cómo lo ves tú esto? Porque es cierto que como bajen los tipos, sí que también hay una barrera en el sentido de que los precios de los inmuebles van a subir porque va a haber más demanda. La gente va a tener más disponibilidad de dinero. ¿Cómo lo ves tú? Pero no solamente los precios van a subir por eso que sí, sino que los precios van a subir por la inflación, porque el valor del Claro, dinero vale menos. claro, se evalúa De la vuelta, moneda. Sí, justo. y ahí lo que discutíamos sobre si vengo del futuro o vengo de Argentina, cuanto al final del día, si la moneda vale menos, el inquilino va a pagar más. Más billete por lo mismo, porque Justo. básicamente el dinero vale menos. Entonces, si yo puedo comprar una propiedad a una tasa fija a 30 años, y yo sé que va a haber una inflación de un 3, 4, 5%, Mm, eh, yo ya sé que solamente por la inflación el valor del alquiler va a aumentar. Entonces yo mantengo fijo mi costo, el ingreso va a estar variable, sin yo haga nada, va a estar atado a la inflación, Es una devaluación va a de seguir tu siendo deuda. inflación, y yo encima, exactamente, y si yo encima le agrego valor a la casa, obviamente le genero obviamente un buen ingreso adicional. Entonces, mi visión sobre eso es, ojalá que bajen las tasas, ese es mi mayor deseo para poder acceder a mejores condiciones a largo plazo. Em, Mi mayor deseo, pero por otro lado, desde el punto de vista del negocio, mientras que haya inflación, yo sé que el precio, por el valor del dinero, yo sé que el precio del alquiler va a seguir aumentando. Y si yo logro mantener mis tasas fijas, el valor del dinero vale menos y a largo plazo, obviamente, a mí me beneficia. Claro, y eso realmente, si lo vemos a escala macroeconómica, eso es lo que quiere hacer Trump, ¿no? Y la mayor parte de los gobiernos dicen, bueno, lo que voy a hacer ahora es mantengo mi deuda fija, lo que hago es darle más dinero, más maquinita, pero vas por tema de inflación. A ver, realmente es que los activos no es que suban de precios activos, sino que como tu moneda vale menos, necesitas cada vez más unidades monetarias para pagar exactamente el mismo activo. Simplemente es eso. O sea, no es que la vivienda suba de precio, la vivienda se mantiene constante, pero el dinero cae, con lo cual pagas cada vez más por la misma vivienda. Porque una Sí, vivienda que sí. tú compraste hace 50 años y no la has reformado nunca, ese mismo suelo, y está depreciado lo que es la construcción. O sea, realmente, Pero probablemente esa persona que paga también al inquilino también lo aumenta en el salario con mayor frecuencia o los claro, mínimos salariales aumentarán por inflación. Entonces digo, todo se va moviendo, lo único que no se va moviendo es tu hipoteca que está fija. claro, es genial. Es devaluación de tu Entonces, deuda. Ya está. exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, em, yo siempre digo, me hubiese encantado tener dinero en Argentina cuando las monedas se evaluaba y demás para comprar muchísimas propiedades. No fue mi caso. Mm. Pero sí, yo tengo amigos que han hecho fortunas sacando hipotecas con tasas que capaz eran del, sí, 50% anual. Sí, y la inflación era del 130. Entonces digo, Ya, eh, hay oportunidades. absolutamente. Lo que, Hay que estar con los ojos abiertos y buscando las oportunidades. claro, aquí los que más van a sufrir van a ser los inquilinos, evidentemente. Pero es siempre, hay quienes sufren más cuando hay una crisis o cuando hay incluso impresión masiva de deuda. Los que más beneficiados se ven, los que tienen activos. ¿Quiénes son los que peor benefician, lo más perjudicados? Los que no tienen activos. Ya está. Ah, No es más. la gente sí, siempre. Sí, Claro. lamentablemente es así. Sí. Vale, pues última pregunta. Te pregunto, si mañana todo se derrumbara y Mm. empezaras de cero con 10.000 euros, 2.000 dólares por la moneda que te dé la gana, Leo, ¿qué harías y en qué país empezarías?
100% arrancaría en Estados Unidos. Yo creo que este También. es el país de las oportunidades. Creo que Mm, acá hay un mercado, más allá que mucha gente acá en este país se queja de muchas cosas. Yo digo que eso es intrínseco a todas las sociedades, todo el mundo se queja de todas las cosas de su país. mm, Em, pero lo que tiene este país, a diferencia, es que existe una libertad de mercado, existen oportunidades en todos lados. Al final del día, acá existe ese crecimiento o ese desarrollo social y económico, donde vos puedes nacer en un lugar, pero está en vos decidir si morís rico o morís pobre, o dónde morís. Entonces, si yo tuviese que arrancar desde cero, arrancaría en este país, obviamente. Arrancaría también en bienes raíces, y lo que yo haría, si tuviese poco dinero, caminaría, le golpearía las puertas a la gente y le diría: hola, ¿querés vender tu propiedad? Le pregunto si quieren vender. Y si quieren vender, ok, ¿me la financiás? O en Estados Unidos se puede que el vendedor te financie la venta. mm, Entonces es muy normal lo que se llama seller financing. Entonces yo buscaría o que me financie el vendedor y decir: ok, tengo $2.000, te doy $2.000 de anticipo, el resto financiamelo, que te lo financian. O haría lo que se llama mm. wholesaling, que básicamente ni siquiera escritura propiedad. ¿Cuánto la querés? Negocio el precio y después consigo a alguien que la quiera comprar. Entonces, eso es lo que yo haría si tuviese que crecer hoy. Saldría a golpear puertas, buscaría oportunidades de gente que quiera vender propiedades, o la compraría yo si me lo financian, y si no me lo financian ellos mismos, porque probablemente sin dinero el banco no me va a financiar, buscaría a alguien que lo quiera comprar y yo me quedaría un porcentaje entre ese precio de compra y de venta, que esos porcentajes, esos valores pueden ser muy grandes. Pues si el precio de compra es bajo, vos podés llevarte un margen muy alto llamado wholesaling. Entonces, yo haría eso, un wholesaling, es decir, si yo consigo una propiedad y el precio de mercado es 100 y a mí el vendedor me la deja por 50, y capaz yo me puedo llevar, para dejarla al mercado cabe barata, porque capaz me puede quedar 40 y dice: ok, está 10%, está un 10% menos que mercado. Y yo me llevé casi lo mismo que el dueño. Hoy es muy normal eso acá en Estados Unidos, y para eso no Sí. necesitas ni licencia de bienes raíces, nada, necesitas la gente que te quiera dar las propiedades y negociar con esa gente, y después obviamente consigue compradores. Entonces, si yo no tuviese nada, arrancaría de vuelta en Estados Unidos, en bienes raíces, buscando gente que quiera vender, y que con ese poco dinero o me financien o lo use para bloquear la propiedad y conseguir un Sí. comprador. Haces la reserva y te garantías el derecho de tú vendérsela a alguien más. Sí, perfecto, eso es bastante típico. Exactamente. Bastante típico. Vale, pues nada, simplemente si quieres decir una frase final, alguna sugerencia para toda la gente que nos está escuchando, que su mayoría son inversores inmobiliarios, adelante, Leo, a ver qué consejo final puedes dar o qué sugerencia final. Gracias, Charlie. A ver, un poco lo que yo digo es, bienes raíces es un mercado, es un negocio muy interesante que tiene en Estados Unidos muchas aristas y muchos beneficios. No existe una receta mágica de hacerse millonario de la noche a la mañana. Esto es un tema de tiempo, es un tema de interés compuesto, funciona igual con bienes raíces. Un tema de todo es compuesto. Los contratistas, el contratista que conoces hace 3 años te puede servir mañana. El agente de bienes raíces que te vendió una propiedad puede ser el mismo que el día de mañana te consiga otro que trabaje para vos. El vendedor de una casa, capaz tiene 30 casas más. Ya está instalando una relación. Entonces digo, hay que pensar esto como una escalera que uno va subiendo pasos, y que todo lo que hiciste no es un one shot, lo hice y ya quedó, sino es: ok, todo esto va a dar intereses a futuro y es compounding. Entonces, lo que yo hice ayer me va a repercutir hoy, mañana y pasado, y así con todo, con relaciones, con propiedades, con gobierno, con todo. Entonces, yo veo mucha gente quizás así, dejando de lado el chiste de lo que es pasivo. Sí, hacerte millonario de la noche a la mañana. No, acá es un tema de esfuerzo, es un tema de trabajo, es un tema de persistencia, es un tema, como digo, como emprendimiento de montaña rusa emocional. Hay días que estás eufórico porque cerraste un negocio de una propiedad gigante y capaz por 3 meses o 6 meses o un año no encontraste ninguna propiedad para comprar porque no salió nada. Y estás todos los días buscando y no sale y no sale. Pero bueno, hay que recordarse de que hay ciclos, hay momentos, y hay que entender de que eso es a largo plazo. Entonces, ese es el mayor consejo para Maravilloso. cualquier persona que esté escuchando esto el día de hoy. Maravilloso, Leo, porque para en el mundo inmobiliario, pues yo siempre digo que no hay que ser rico para vivir de las rentas, pero vivir de las rentas sí que te puede hacer rico. cien ¿Sabes? por De ciento hecho, de mira, acuerdo. aquí en el libro tengo esta frase que está aquí, ¿vale? Que está justamente ¿Sí? bajo el título. Es justo lo que digo, ¿no? Porque realmente para vivir de la renta puedes empezar poquito a poco. No vas a empezar como Donald Trump. A ver, que luego también hay mucho marketing, ¿vale? Por detrás.
entiéndeme, con esta gente, pero bueno. Vale, Leo, pues muchísimas gracias. Oye, a mí me ha encantado. Ha sido una conversación que nos has comentado cositas de Estados Unidos, que es un mercado que yo tengo más, evidentemente no le tengo tocado. Y oye, y me encanta ver eso, que hay gente latina, hay gente de Argentina, que oye, que no se ha quedado allí en el papel de, digámoslo, víctima, sino que ha dicho, oye, yo emigro, yo salgo fuera, y ha sido en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, y encima pues está volviendo un magnate de ladrillo americano. O sea que, oye, me encanta ver a la gente cuando prospera y cuando lo que hace es continuar creando riqueza. Así que enhorabuena, Leo. Muchísimas gracias, Charlie, por este espacio. Espero que esta charla le sirva también a tu audiencia y feliz de haber participado en este día con vos. Genial, Leo. Muchísimas gracias a ti, a toda esa bonita audiencia que tenemos. Un abrazo y felices inversiones. Chao, chao.